Buen día. Retomando la clase de desarrollo sustentable, vamos a desarrollar la unidad 2, que corresponde a el escenario cultural. Los temas que vamos a desarrollar son los siguientes: el ecosistema, flujo de energía, biosfera, hidrosfera, litosfera, atmósfera, ciclos biogeoquímicos, biodiversidad, estrategias de sustentabilidad para el manejo de los recursos naturales, servicios ambientales, programas sectoriales de medio ambiente, derecho, legislación y ordenamiento ecológico territorial. Es importante empezar por ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Muchos de ustedes pueden recordar esta palabra porque se ha visto en la preparatoria, algunas veces en la secundaria. Se habla de los ecosistemas, se habla de los bosques de pinos, se habla de las selvas, se habla de los desiertos. Sin embargo, ¿qué es el ecosistema? El ecosistema es un lugar en el cual hay una interacción de organismos, que normalmente se le conoce como comunidad biótica, y se desarrollan precisamente en un medio abiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un espacio donde hay suelo, donde hay piedras, donde hay agua, donde hay minerales, y dentro de ese espacio se van a desarrollar los organismos vivos, que pueden ser plantas, animales, y bueno, hasta cierto punto las personas. Tanto es así que nosotros hemos demandado de destruir los ecosistemas para poder aprovechar los recursos para nuestro propio beneficio. Entonces, los ecosistemas prácticamente estamos hablando de áreas específicas en donde se desarrollan o interactúan las comunidades bióticas. Ahora, es muy interesante el término de ecosistema porque desde 1916 Clemens, que es un autor, hablaba sobre la sucesión. Ustedes quizás han de recordar esa palabra de sucesión vegetal. Bueno, pues Clemens en 1916 precisamente hablaba de la sucesión. Él decía que los ecosistemas, en ese entonces no estaba conceptualizado el ecosistema como tal, decía que los ecosistemas, o más bien dicho, estas manifestaciones de vida en un área específica, eran un superorganismo, el cual con el tiempo iban cambiando. Posteriormente llegó Gleason en 1926 y él empezó a debatir la postura de Clemens. En ese entonces Gleason decía que eran patrones individuales de distribución de cada una de las especies. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el pino pátula se distribuía en áreas específicas. Después, el árbol de encino se distribuía en áreas específicas. Los coyotes se distribuyen en áreas específicas y todo era como si fueran capas, de tal forma que cuando todos se ponían juntos, pues se generaban estos lugares parecidos a lo que era el ecosistema. Les recuerdo que en ese entonces todavía no estaba la definición. Entonces hay dos teorías. Una teoría es la que dice, que va enfocada con Clemens, que dice que todos los organismos están agrupados y que van cambiando con respecto al tiempo, y esto de ahí viene la parte de los ecosistemas, o lo que decía en su momento Gleason, donde cada organismo en realidad no hay ecosistemas, sino que todos los organismos tienen una distribución individual y que la suma de ellos genera lo que nosotros conocemos como ecosistemas. Más adelante les voy a subir un artículo que tiene que ver con los ecosistemas y la historia para que ustedes lo puedan leer. Bueno, de hecho, continuando con este video. Otra de las cosas que nosotros podemos ver es que O'Neill en 1986 pues puede brindarnos diferentes perspectivas de lo que es un ecosistema. También lo podrán leer en este artículo que viene a continuación. Por lo tanto, los ecosistemas son importantes, desde luego que sí, porque de ahí abastecemos nuestra materia prima. Con respecto al flujo de energía, bueno, pues nosotros sabemos que están las cadenas tróficas o cadenas alimenticias. También sabemos que hay organismos que se les conocen como autótrofos, que son los mismos que producen su propio alimento, o heterótrofos, que requieren de otros para poder alimentarse. O bien nosotros podemos hacer mención a los organismos productores, que en este caso está siendo representado por este árbol. Este árbol es un organismo productor, el cual la energía que él usa proviene de una fuente que nosotros conocemos que es el sol, y a través de la fotosíntesis él logra hacer su desarrollo, multiplicarse, generar sus alimentos y crecer. Bueno, que es un productor es comido por un herbívoro, el cual es un consumidor primario también. A partir de esta cadena en adelante se conocen como heterótrofos.
Es un consumidor primario, el cual también obtiene la energía a través de la alimentación, tiene una respiración y posteriormente viene el consumidor secundario, que hace referencia a lo que nosotros conocemos como organismos carnívoros, ¿ok? Ellos también, y entonces podemos ver a través de este esquema cómo es el flujo de energía una vez que este organismo carnívoro muere, llega al suelo y entonces están los descomponedores, los cuales también podemos seguir viendo cómo sigue fluyendo, ¿no? Por un lado está la energía, que está representado por estas flechas amarillas, y por otro lado está el ciclo de la materia, cómo esta va cambiando, ¿okay? Entonces, prácticamente el flujo de energía hace referencia a las cadenas tróficas. Por otro lado tenemos los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos se derivan de la palabra bios, que hace referencia a la vida, geo, que hace referencia a la tierra, y químicos, que están sujetos a reacciones químicas con uso y liberación de energía. Entonces, dentro de estos químicos o elementos, nosotros podemos hablar de nitrógeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, entre muchos otros más. Y mediante una serie de procesos de producción y descomposición que ellos están viviendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Algo muy parecido a el ciclo hidrológico. En la siguiente diapositiva, que es esta, podemos observar cómo se puede visualizar el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, de oxígeno, de carbono, de fósforo y de azufre. ¿Okay? Cada uno está representado por un color. En el caso del ciclo del agua, que es el que más conocemos nosotros, pues sabemos que el agua está en los océanos, el sol hace que haya un proceso de evaporación, después de esa evaporación se generan las nubes, estas nubes son arrastradas por las corrientes de aire, las cuales al toparse con un área fría, que por lo general es en las montañas, tiende a condensarse. Y una vez que se condensa, precipita y llega el escurrimiento superficial nuevamente de los ríos o lagos y demás hacia el mar. Y ese es el ciclo que el agua nosotros conocemos. Sin embargo, ese mismo ciclo se puede reproducir en los siguientes elementos. Claro, cada uno tiene sus variantes. La biosfera no es más que, la biosfera está compuesta por tres componentes. El primero, que es la atmósfera, que es en donde se encuentra el aire en el cual nosotros respiramos. La hidrosfera, la cual es toda la parte de la Tierra que está compuesta de agua. Y la litosfera, que es toda aquella parte que está compuesta de tierra. En su conjunto forman la biosfera. La biosfera es el lugar donde se desarrolla la vida. Ahora, la atmósfera está dividida en diferentes capas, lo que es la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, que también se le conoce como ionosfera, y la exósfera. Cada una de estas capas tiene una función. En el caso de la troposfera es en donde se desarrollan las variables climáticas. Hay un proyecto que se llama déjenme ver, después les recuerdo, y es más, les voy a agregar el video, que tiene que ver con la energía, el movimiento de energía que hay en la mesósfera. Entonces, es muy interesante ese proyecto, yo les anexaré esa información. Cuando hablamos de la litosfera, bueno, sabemos que hay una diferente composición, hay placas tectónicas, hay movimientos sísmicos, hay movimientos volcánicos. Entonces, es importante saber que cada uno de estos componentes de la biosfera pues tiene sus características propias. Por otro lado está el término de servicios ambientales. Los servicios ambientales son aquellos servicios que nosotros recibimos de los bosques o de los ecosistemas. No necesariamente tienen que ser ecosistemas boscosos, como en el caso de las selvas o los bosques mesófilos, por ejemplo, ¿no? También los desiertos o las áreas semidesérticas brindan funciones o servicios. Es importante mencionar que hay una diferencia entre lo que son bienes y lo que son servicios. Nosotros podemos recibir de los bosques, por ejemplo, bienes tales como medicina, plantas medicinales, madera, alimento, ya sean frutos, carne, etcétera, ¿no? Pero también podemos recibir servicios. Los servicios pueden ser como
el control o el mantener la temperatura, el abastecimiento de agua o control de la calidad del agua, el evitar que algunos lugares bajos se inunden. ¿Por qué? Por escurrimientos superficiales. Recordemos que los bosques o las selvas, una de las principales funciones es como una esponja, la cual, el momento que llueve, absorben el agua y no permiten que haya escurrimientos superficiales. De esa manera, las partes bajas no se inundan. También está la belleza escénica, está la diversidad biológica. O sea, hay un sinfín de servicios que los ecosistemas nos ofrecen. Ahora, para poder comprenderlos y para poder trabajarlos o administrarlos de una manera correcta, se han dividido o se han clasificado. Hay diferentes clasificaciones. Yo aquí acabo de poner una. Esta clasificación hace referencia a los servicios de soporte, a los servicios de provisión, a los servicios de regulación y a los servicios culturales. Los servicios de soporte vienen siendo la biodiversidad, los ciclos de nutrientes, la formación del suelo, la producción primaria, la polinización, el control biológico. En pocas palabras, los servicios de soporte son todos aquellos servicios que los ecosistemas nos ofrecen que permiten que haya una sustentabilidad o que haya que se den los mecanismos adecuados para que esos ecosistemas sigan manteniéndose. Si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, un ciclo de nutrientes, simple y sencillamente, no habría una buena alimentación de todas las plantas y estas podrían morir. Algo que ocurre muy comúnmente en las selvas es que las personas ven que los terrenos son muy productivos porque hay altos contenidos de materia orgánica y todas las plantas crecen muy rápido. Entonces tumban y siembran maíz o cualquier otro producto agrícola. ¿Qué es lo que pasa? Que sí tiene una muy buena producción en los primeros años, sin embargo empieza a pasar el tiempo y empieza a mermar esa producción. ¿Por qué? Porque todas esas reservas de nutrientes que estaban depositadas en el suelo dejan de estarse alimentando. ¿Por qué? Porque ya no hay materia orgánica que caiga, ya no hay las condiciones que había en un inicio primero cuando era un bosque o una selva. Entonces, al no haber esa forma de retroalimentarse, ese soporte, pues simple y sencillamente empiezan a disminuir las cantidades de nutrientes en el suelo. Y así podríamos hablar de cada uno de estos elementos. Los servicios de provisión pues tienen que ver con el alimento, las materias primas, los recursos genéticos, los recursos medicinales, todo aquello que nosotros necesitamos como una provisión, ¿no? Para poder alimentar, vestir, tener una casa. Por otro lado están los servicios de regulación. Los ecosistemas nos ayudan a poder regular los climas, el gas, la prevención de disturbios, el gas de todos los tipos de gases, ¿no? La prevención de disturbios, como yo les decía, las inundaciones, un ejemplo de otros más. La regulación del agua en cuanto a calidad, cantidad, la provisión del agua, los desechos de los tratamientos. Miren, si ustedes en este momento, por ejemplo, en el lugar en el que están, ustedes despidieran un olor desagradable, sea cual sea, o estuvieran oliendo, ese olor no se mantiene después de un tiempo, se disipa. ¿Por qué? Porque es parte de la regulación del mismo ecosistema o del mismo ambiente. El clima, por ejemplo, el hecho de que nosotros conozcamos ciertos climas típicos de ciertas regiones, si ustedes se dan cuenta, en la actualidad ha ido cambiando, las temperaturas han aumentado y los tiempos antes se tenían bien definidos con respecto a las épocas de lluvia, de seca. En la actualidad ya no están así, podemos ver llover mucho en épocas de seca, podemos ver casi no llover en épocas de lluvia. Y esto se debe un poco al asunto del cambio climático global y cómo nosotros hemos ido devastando nuestros ecosistemas y estos han permitido que, pues simple y sencillamente ya no esté brindando esa regulación de clima. Ahora, aunado a ello, es importante mencionar que dentro de los ecosistemas hay algo que se le llaman como microclimas, que son climas pequeñitos. Y esos microclimas tienen funciones, por ejemplo, pueden ser una barrera climática para que plagas o enfermedades no pasen de un lugar específico a otro. Sin embargo, cuando aumentan las temperaturas, esos microclimas se rompen y entonces esas plagas empiezan a viajar a lugares más lejanos y empiezan a afectar otros sitios. Un ejemplo de ello es las langostas, que este año se escuchó mucho que ya venían subiendo en México, lo que antes no ocurría. Entonces eso tiene que ver con esas barreras microclimáticas. Otra de las clasificaciones son los servicios culturales.
y estos van más enfocados a lo que es la belleza escénica, la recreación, la información cultural y artística, la información espiritual e histórica y la ciencia y educación. Nosotros tenemos en Perote, para quienes son de ahí, un lugar, un paraje que muchas veces la gente va a visitar, que es Caja de Agua. Eso es una belleza escénica y es un área de recreación. Y así como ese, hay muchos otros lugares, el Cofre de Perote, Pico de Orizaba, que por lo general la gente acude precisamente para disfrutar esa belleza escénica y la recreación y la parte cultural. Entonces, si ustedes pueden ver, dentro de estas 4 clasificaciones, nosotros podemos englobar todos los servicios ambientales, ya sea también los servicios y los bienes que un ecosistema nos puede brindar. De tal manera que si nosotros somos conscientes de ello, es por eso que la sustentabilidad ha tomado más impulso. Bueno, otro de los temas que vienen en el programa es precisamente los programas sectoriales. En este caso, vamos a hacer un ejercicio, ustedes lo van a hacer y lo van a poner en su libreta, eso es para los apuntes, así como todo este video. Les voy a pedir que ustedes ingresen a esta página, https://lopezobrador.org.mx/gabinete, 2018-medio 2024 /. ¿Por qué? Bueno, porque en esta página ustedes van a poder encontrar este listado de personas que son los representantes del gabinete de la presidencia. Y abajo del nombre van a encontrar a qué dependencia ellos están representando. En este caso, por ejemplo, Rocío Nale García está encargada de la Secretaría de Energía, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y así sucesivamente. Si ustedes van bajando, van a poder ir viendo cada una de las personas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, yo podría simplemente decirles programas sectoriales. Ok, tenemos dentro del programa sectorial la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es Semarnat. De Semarnat se desprenden las dependencias de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional del Agua, etcétera, y cada una de ellas. Sin embargo, es importante que ustedes sepan dónde encontrar la información, porque no solamente vamos a hablar de esas dependencias, sino vamos a hablar de todas las secretarías que están adscritas al gobierno federal. Entonces, una vez que ustedes entran y ven esa persona y cuál es la secretaría, ustedes van a buscar en Google esa secretaría y van a entrar. Por lo general, todas son de esta forma: www.gov.mx/agricultura o www.gov.mx/, por ejemplo, bienestar, ¿no? Dependiendo la secretaría. Ustedes van a entrar a esa página de cada una de las secretarías y entonces van a presionar este icono que dice acciones y programas. Ahí van a encontrar mucha información, van a estar subiendo y bajando, pero lo que yo quiero es que ustedes busquen precisamente los programas que está ofertando esa secretaría. Y esos son precisamente los programas sectoriales. De hecho, ustedes van a poder encontrar PRONAFOR, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que va de la mano con CONAFOR. Van a poder encontrar, por ejemplo, los de los jóvenes construyendo el futuro. O sea, todo ese tipo de programas que el gobierno está ofertando para que las personas puedan ser apoyadas. Entonces, la tarea de ustedes o el ejercicio del día va a consistir en que ustedes deben investigar los programas sectoriales de las siguientes dependencias. Primero, la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural. Esa es la primera secretaría que ustedes van a entrar y van a ver cuáles son los programas que ellos están ofertando. La Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Bienestar, y aquí agregué 2 dependencias que tienen que ver con la Secretaría de Medio Ambiente. Una es la Comisión Nacional Forestal y la otra es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. La primera porque tiene que ver con la parte forestal, la segunda porque tiene que ver con las áreas naturales. En Perote tenemos una que es el Parque Cofre de Perote, el Parque Nacional. Entonces, ese es el ejercicio que yo les voy a pedir que ustedes tengan en sus apuntes para el momento en el cual ustedes deban entregármelos. Además de
toda la información que estamos viendo en este video, que es la información que se desprende del desarrollo de la unidad 2. Hablando de derecho, legislación y normatividad ambiental. Miren, en este caso nosotros podemos empezar por mencionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese documento nosotros podemos basarnos para todo lo demás, ¿ok? Todo lo que viene con respecto a leyes, normas, reglamentos. Entonces, a partir de ahí se basan nuestros derechos constitucionales como mexicanos, y entonces, además de esos, también existen, además de la Constitución, existen los tratados y los convenios internacionales en los que México participa. México es uno de los países que tiene más tratados y convenios internacionales firmados. Otra de las legislación del derecho que nosotros tenemos que ver aquí es las leyes generales y federales, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y los decretos y acuerdos constitucionales estatales, las leyes estatales y los bandos municipales. Entonces, el marco legal de México está en este primer párrafo. La Constitución, los tratados y convenios, las leyes, los reglamentos, las normas oficiales, las normas mexicanas y los acuerdos o leyes estatales. Ese es el marco en el cual nosotros nos regimos para hablar de la sustentabilidad. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de 1992 de la Cumbre del Río o de la Cumbre de Estocolmo, ahí vienen los convenios, los tratados internacionales. A partir de esas reuniones se empiezan a firmar. Entonces, todo eso, este es el marco. Aquí es donde nosotros podemos saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Considerando esto, también es importante mencionar que dentro de los tratados internacionales que nosotros pertenecemos y que están relacionados con la sustentabilidad, es el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, también está la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte de 1994 y el Protocolo de Kioto del Convenio del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ya ustedes hicieron por ahí un resumen y saben de lo que trata. Ahora, las leyes que conforman la legislación ambiental en México son las siguientes. Primero, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta también se le conoce como Ley GEPA. Está la Ley de Aguas Nacionales. Bueno, la primera hace referencia a el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y el tener un equilibrio en términos de los ecosistemas y las especies que lo componen. La Ley de Aguas Nacionales, que hace referencia precisamente al agua y cómo esta está normada o legislada. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que hace referencia al manejo forestal o más que nada a los macizos forestales. La Ley General de Vida Silvestre, donde te menciona pues, la norma 059, por ejemplo, que tiene que ver con las especies que están en riesgo. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Productos Orgánicos, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, la Ley General de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Cambio Climático. Esas son las leyes que conforman la legislación ambiental en México, que tienen que ver con la parte de la sustentabilidad. Además de esta, bueno, también se encuentran los reglamentos de cada una de ellas y las normas de las cuales se desprenden de las mismas leyes, que recuerden, pueden ser normas oficiales mexicanas o normas mexicanas. Ahora, dentro de las mismas normas, pues nosotros podemos encontrar normas que tienen que ver con el agua, el suelo, el aire, el desarrollo rural, los residuos, el manejo de partes de plantas. Por ejemplo, nosotros no podemos andar vendiendo tierra de monte, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque está normado el extraer, por ejemplo, tierra de monte, pues está penado, es un delito si nosotros lo hacemos de una manera como inocente y no atendiendo a las leyes, ¿no? Para todo requerimos de un permiso. Entonces, todo eso está normado. Lo importante aquí es que nosotros tengamos una plena información de cada una de las leyes y cómo éstas se aplican, así como de sus reglamentos y las normas que tienen que ver con las mismas leyes.
La legislación, pues bueno, ha tenido una evolución interesante. Yo encontré esta imagen que tiene que ver con cómo ha evolucionado la parte institucional de México, comenzando desde 1971, cuáles son los enfoques que se tenían. Primero eran un enfoque higienista, después un enfoque urbano, después un enfoque integral de la gestión ambiental, que es en el cual nosotros estamos transitando. En esta parte, hasta 1986, había una gestión ambiental fragmentada y parcializada. ¿Qué quería decir esto? Que simple y sencillamente, como que habían ciertas ideas de que había que cuidarse, pero en realidad no se tenía algo bien consolidado. Era todo muy parcial, muy superficial. Después, a partir de 1989, se viene la gestión ambiental desconcentrada, que hace referencia a que empieza a haber secretarías de desarrollo social, está el INE ya de lleno, está la Profepa, ¿no? Nace Semarnat, que ahora es el abuelo de lo que es ahora Semarnat. Entonces prácticamente se empiezan ya a generar dependencias nacionales en las cuales ya empieza a haber leyes más aplicadas de una manera más objetiva y que esto nos permite que nosotros podamos tener un mejor control de los recursos naturales. Y así hemos ido evolucionando hasta el día de hoy y obtener todas las leyes, normas y reglamentos que ya se mencionaron. El último de los temas que viene en la unidad 2 tiene que ver con el ordenamiento ecológico territorial. El ordenamiento ecológico territorial es una herramienta muy importante en la actualidad. Tiene que ver con el hecho de poder distribuir de una manera adecuada los usos de suelo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo aquí nosotros tenemos un terreno en el cual hay un parque, un drenaje a los ríos, zonas agrícolas. Esto debe de ser como muy común en la actualidad. Es el territorio, ¿no? Están las zonas urbanas y hay zonas en las cuales se desechan los residuos de las ciudades, ¿no? Está la agricultura en la cual se aplican fertilizantes que también dañan el suelo y se dañan los ríos a través del desecho de drenajes, ¿no? Hay desechos sólidos, entonces toda esta contaminación que hay aquí va directamente hacia el subsuelo y a los mantos acuíferos. Entonces, para evitar esto, por ejemplo, aquí hay contaminación. Para evitar esto, pues precisamente se hacen los programas de ordenamiento, los cuales nos permiten encontrar los lugares adecuados para el asentamiento humano, las zonas donde va a haber basureros, las zonas industriales, las zonas agrícolas y cuáles son las áreas de reserva que pueden ser áreas naturales protegidas, federales, estatales o privadas, ¿no? De conservación. La ley nos permite tener un abanico de cosas, lo importante es tener una buena organización, entonces por eso es importante que nosotros vayamos hacia el ordenamiento territorial, ¿no? El ordenamiento territorial no es más que ayudarnos a poder liberar un poco los bosques, las selvas, de toda la presión que podemos darles los asentamientos humanos. Y bueno, con esto desarrollamos todos los temas de la unidad 2. Posterior a ello vendrá la unidad 3, que hace referencia al escenario sociocultural. Recuerden ustedes que la unidad 2 que tiene que ver con uno de los pilares de la sustentabilidad, que es el escenario natural. Nosotros tenemos, si recuerdan, aquí está, los pilares, que es la economía, el medio ambiente y la sociedad. El medio ambiente es el escenario natural, posteriormente iremos con la parte de la economía y al final estaremos en la sociedad. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Recuerden, por favor, apuntar todo lo que estuvimos viendo el día de hoy. Voy a subir un artículo que hace referencia a los ecosistemas, la historia de los ecosistemas. Por favor, léanlo y van a hacer un resumen en su libreta. Y seguimos al pendiente para las demás instrucciones. Recuerden que seguimos en el grupo de WhatsApp para cualquier pregunta o duda. Y nos vemos en la reunión después. Hasta luego.